Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, Clásicos de la Criminología, de Luis Rodríguez Manzanera, para todos aquellos que están empezando a estudiar esta disciplina. Son solo reseñas de ciertos autores que van en orden cronológico y que nos ayudarán a entender las bases de la criminología. Espero que les esté gustando. Hoy vamos a leer a Juan Jacobo Rousseau. Juan Jacobo Rousseau, 1712-1778. Nació en 1712 en Ginebra, Suiza, en el seno de una familia protestante. Huérfano de madre, su educación formal fue deficiente, aunque leía todo lo que podía conseguir. A los 16 años huyó de su casa, refugiándose en Annecy, donde fue protegido por Madame de Warens. Pasó a París, donde entró en contacto con los enciclopedistas que le encargaron escribir la parte dedicada a la música, ya que estaba dedicado a la composición, enseñanza y copia musical. En 1749 presentó su discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres ante la Academia de Dijon, lo que le valió una gran celebridad al ser publicado en 1755. De este texto hemos elegido algunos párrafos. Se retiró a escribir y entre 1758 y 1762 produce lo más conocido de su obra, La Nueva Eloísa, El Contrato Social y Emilio. Esta última desencadena una terrible persecución que lo obliga a huir a Suiza e iniciar una vida errante acosado por el mismo pueblo que llega a apedrear su casa. Estuvo un tiempo en Inglaterra con Hume, regresó a París de incógnito hasta que se le permitió residir en Francia con la condición de no escribir más. Se dedica a la botánica, hizo un diccionario y a copiar música, mientras escribe sus últimos libros, entre ellos sus Confesiones, que serán publicados después de su muerte, acaecida en 1778. Estuvo unido con una sirvienta, Teresa Levasseur, con la que tuvo 5 hijos, a los que fue abandonando conforme iban naciendo. La reconoció como su esposa al final de su vida. Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, parte segunda. El primero que, habiendo cercado un terreno, descubrió la manera de decir «esto me pertenece» y halló gentes bastante sencillas para creerle. Fue el verdadero fundador de la sociedad civil. ¿Qué de crímenes, de guerras, de asesinatos, de miserias y de horrores no hubiese ahorrado al género humano el que, arrancando las estacas o llenando la zanja, hubiese gritado a sus semejantes: «Guardaos de escuchar a este impostor. Estáis perdidos y olvidáis que los frutos pertenecen a todos y que la tierra no es de nadie». Pero hay grandes motivos para suponer que las cosas habían ya llegado al punto de no poder continuar existiendo. La idea de propiedad de muchas otras ideas anteriores que únicamente han podido nace sucesivamente. No ha podido engendrarse repentinamente en el espíritu humano. Han sido precisos largos progresos, conocer la industria, adquirir conocimientos, transmitirlos y aumentarlos de generación en generación, hasta de llegar a este último término del estado natural. Tomemos, pues, de nuevo las cosas desde su más remoto origen y tratemos de reunir para abarcarlos desde un solo punto de vista, la lenta sucesión de hechos y conocimientos en su orden más natural. El primer sentimiento del hombre fue el de su existencia, su primer cuidado el de su conservación. Los productos de la tierra le proveían de todos los recursos necesarios y su instinto lo llevó a servirse de ellos. El hambre y otros apetitos hicieronle experimentar alternativamente diversas maneras de vivir, entre las cuales hubo una que lo condujo a perpetuar su especie, mas esta ciega inclinación desprovista de todo sentimiento digno no constituía en él más que un acto puramente animal, pues satisfecha la necesidad, los dos sexos no se reconocían y el hijo mismo no era nada a la madre tan pronto como podía pasarse sin ella. Tal fue la condición del hombre primitivo, la vida de un animal limitada en un principio a las puras sensaciones y aprovechándose apenas de los dones que le ofrecía la naturaleza, sin pensar siquiera en arrancarle otros, pero pronto se presentaron dificultades que fue preciso aprender a vencerlas: la altura de los árboles que le impedía alcanzar los frutos, la concurrencia de los animales que buscaba para alimentarse, la ferocidad de los que atentaban contra su propia vida. Todo le obligó a dedicarse a los ejercicios del cuerpo, siéndole preciso hacerse ágil, ligero en la carrera y vigoroso en el combate. Las armas naturales, que son las ramas de los árboles y las piedras, pronto encontráronse al alcance de su mano
y en breve aprendió a vencer los obstáculos de la naturaleza, a combatir en caso de necesidad con los demás animales, a disputar su subsistencia a sus mismos semejantes o a resarcirse de lo que le era preciso, ceder al más fuerte. A medida que el género humano se extendió, los trabajos y dificultades se multiplicaron con los hombres. La variedad de terrenos, de climas, de estaciones, obligóles a establecer diferencias en su manera de vivir. Los años estériles, los inviernos largos y rudos, los veranos ardientes que todo lo consumen, exigieron de ellos una nueva industria. En las orillas del mar y de los ríos inventaron el sedal y el anzuelo y se hicieron pescadores e ictiófagos. En las selvas construyéronse arcos y flechas y se convirtieron en cazadores y guerreros. En los países fríos cubriéronse con las pieles de los animales que habían matado. El trueno, un volcán o cualquiera otra feliz casualidad les hizo conocer el fuego, nuevo recurso contra el rigor del invierno. Aprendieron a conservar este elemento después de reproducirlo y, por último, a preparar con él las carnes que antes devoraban crudas. Esta reiterada aplicación de elementos extraños y distintos los unos de los otros debió engendrar naturalmente en el espíritu del hombre la percepción de ciertas relaciones, las que expresamos hoy por medio de las palabras grande, pequeño, fuerte, débil, veloz, lento, miedoso, atrevido y otras semejantes, comparadas en caso de necesidad y casi sin darnos cuenta de ello, produjeron al fin en él cierta especie de reflexión o más bien una prudencia maquinal que le indicaba las precauciones más necesarias que debía tomar para su seguridad. Los nuevos conocimientos que adquirió en este desenvolvimiento aumentaron, haciéndosela conocer su superioridad sobre los otros animales, adiestróse en armarles trampas o lazos y a burlarse de ellos de mil maneras, aunque muchos le sobrepujasen en fuerza o en agilidad, convirtióse con el tiempo en dueño de los que podían servirle y en azote de los que podían hacerle daño. Fue así como, al contemplarse superior a los demás seres, tuvo el primer movimiento de orgullo y, considerándose el primero por su especie, se preparó con anticipación a adquirir el mismo rango individualmente. Aunque sus semejantes no fuesen para él lo que son para nosotros, y aun cuando apenas si tenía más comercio con ellos que con los otros animales, no fueron por eso olvidados en sus observaciones las conformidades que con el transcurso del tiempo pudo descubrir entre ellos, entre sus hembras, le hicieron juzgar de las que no había percibido y viendo que se conducían todos como él lo había hecho en análogas circunstancias, dedujo que su manera de pensar y de sentir era enteramente igual a la suya, por un presentimiento tan seguro y más rápido que la dialéctica. Las mejores reglas de conducta que, en provecho y seguridad propias, conveníale observar para con ellos, sabiendo por experiencia que el deseo del bienestar es el único móvil de las acciones humanas, encontróse en estado de distinguir las raras ocasiones en que por interés común debía contar con el apoyo de sus semejantes y las más raras aún en que la concurrencia debía hacerle desconfiar de ellos. En el primer caso uníase con ellos formando una especie de rebaño o de asociación libre que no obligaba a nadie a ningún compromiso y que no duraba más que el tiempo que la necesidad pasajera había impuesto. En el segundo, cada cual trataba de adquirir sus ventajas ya por la fuerza, si se creía con el poder suficiente, ya por la destreza y sutilidad, si se sentía débil. He allí cómo los hombres pudieron insensiblemente adquirir alguna imperfecta idea de las obligaciones mutuas y de la ventaja de cumplirlas, aunque solamente hasta donde podía exigirlo el interés sensible y del momento, pues la previsión no existía para ellos y lejos de preocuparse por un remoto porvenir, no soñaban siquiera en el mañana. Si se trataba de coger un ciervo, cada cual consideraba que debía guardar fielmente su puesto, pero si una liebre acertaba a pasar al alcance de algunos de ellos, no cabía la menor duda que la perseguía sin ningún escrúpulo y que apresada se cuidaba muy poco de que sus compañeros perdiesen la suya. Fácil es comprender que un comercio semejante no exigía un lenguaje mucho más perfeccionado que el de las cornejas o el de los monos que se agrupan más o menos lo mismo, gritos inarticulados, muchos gestos y algunos ruidos imitativos debieron constituir por largo tiempo la lengua universal, la que adicionada en cada comarca con algunos sonidos articulados y convencionales, de los cuales, como ya he expresado, no es muy fácil explicar la institución, ha dado origen a las lenguas particulares, ludas, imperfectas y semejantes casi a las que poseen todavía hoy
algunas naciones salvajes, recorro con la velocidad de una flecha la multitud de siglos transcurridos, impulsado por el tiempo que se desliza, por la abundancia de cosas que tengo que decir y por el progreso casi insensible del hombre en sus orígenes, pues mientras con más lentitud sucédense los acontecimientos, con mayor prontitud se describen,